ser el video más difícil de grabar porque les voy a contar cosas que nadie sabe de mi proceso sobre la recuperación de mi depresión. Y sé que siempre hablo del mismo tema y de lo que pasé, pero quiero hablar un poco más a profundidad y espero que se queden hasta el final del video. Lo hago porque primero quiero reconocer por todo lo que pasé. Segundo, porque si alguien de ustedes está pasando por alguna situación similar o ha pasado por alguna situación o se identifica con algo que yo estoy diciendo, podemos buscar ayuda para solucionar los problemas que sean problemas físicos como problemas de dinero o problemas de salud o problemas emocionales como enfermedades de salud mental. Quería contarles todo mi proceso desde el momento en el que empecé a darme cuenta de que tenía una enfermedad, pero que no sabía que era catalogada como una enfermedad. Así que vamos allá. Antes de empezar, quiero aclarar que esto no lo hago para justificar mi enfermedad, tampoco lo hago para juzgar a nadie ni a ninguno de mi familia. La depresión, más allá de desconexiones o lesiones que uno pueda llegar a tener en el cerebro, que así lo catalogan muchos psiquiatras, el 50% de la enfermedad es por predisposición genética, que esos genes vienen de generación en generación, y en otras oportunidades les he hablado sobre el árbol genealógico o todo lo que tiene que ver con el linaje o con las constelaciones o con todo el trabajo que se hace con los familiares desde tu cuarta generación desde tu cuarta generación hacia atrás. Entonces eres tú, son tus padres, abuelos y bisabuelos. Esas 4 generaciones son las que se trabajan mayormente. Entonces, si el 50% de una enfermedad como la depresión depende de la predisposición genética, eso no significa que tu papá y tu mamá hayan sufrido de depresión. Tienen los genes, te los pasaron a ti y tú sí la sufriste. De pronto la pudo haber sufrido un abuelo, un bisabuelo, pero pues en esas épocas no existían ni la información que hay ahora, ni los diagnósticos que se han venido adelantando, ni las investigaciones sobre este tipo de enfermedades mentales, y tampoco la gente acudía mucho por estas cuestiones mentales, ¿no? Sino que más por cosas físicas, que si les dolía una pierna, que si les dolía esto, que si se sentían así, pero por cuestiones de tristeza, de nostalgia, de sentirse mal emocionalmente, pues la gente lo veía o lo sentía como normal, o simplemente no hablaban del tema porque era un tema como tabú. El 50% depende de la predisposición genética, el otro 50% depende el entorno, el lugar en el que estés. Y fui afectada pues obviamente por las dos cosas y otras más, porque no es solo este 50-50, sino que pues obviamente tiene otras cosas que también hacen conjunto para que uno pueda llegar a enfermarse de la manera en la que me pasó a mí. Afortunadamente hace ya muchos años fui diagnosticada con depresión, pero mi diagnóstico no llegó sino 5 años después de que tenía la enfermedad y de que ya había pasado por un proceso muy difícil con mi enfermedad. No sabía que estaba enferma, no sabía que existía la depresión en esa época. Estaba en el colegio y resulta que cuando salí del colegio, bueno, en el colegio siempre fui muy amiga de hombres, de muchachos, y siempre estaba con ellos, con un grupo más de muchachos, y éramos como 7 y éramos como, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Pero como los que siempre, como los, ¿cómo lo digo? Como los famosos del colegio. Entonces estaba con el niño popular, que yo les he hablado en otras oportunidades de él, que se llama Javier, y fue mi mejor amigo durante muchos años, antes y después del colegio, por supuesto. Y al salir del colegio ya no tenía eso, ya no tenía, además que salí del colegio y empecé a trabajar de inmediato. Jornada continua, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces se me acabaron las reuniones con amigos,
se me acabó el ir a jugar al parque con ellos mismos, tenía un grupo como muy sólido y nos reuníamos no solo en el colegio, sino después de que salíamos al parque, salíamos a tomar algo, salíamos a jugar fútbol, salíamos a muchas actividades, pero cuando terminó el colegio yo ya tenía depresión, pero aún no lo sabía. Ya empezaba a sentirme mal conmigo misma, no me adecué muy fácil al lugar en el que estaba trabajando, el ambiente de ese lugar era súper tóxico, tuve muchos problemas y eso que trabajé por un par de años ahí y nunca era estable ni con mis emociones, ni con mis relaciones, ni con mis amigos, ni con los lugares de trabajo, ni con nada. Era una inestabilidad no solo emocional, sino en todo lo que hacía, que llegó a un punto en el que se tornó muy difícil el hecho de vivir. Y tenía muchos pensamientos intrusivos de prefiero morirme, de prefiero no estar aquí, espero que YouTube no me censure, de no querer estar, de querer quitarme el sufrimiento de encima. Otra cosa que debo aclarar es que cuando hay personas, cuando uno tiene una enfermedad emocional y quiere quitarse la vida o llega a ese nivel de querer desaparecer, no siempre es por querer desaparecer, sino que es por el peso que eso conlleva y porque uno lo que se quiere es quitar el dolor, quitar ese dolor que carga. Y como que la única forma que encuentra o la única forma más fácil que encuentra es simplemente desapareciendo por completo de una vez por todas. Cuando cumplí mi mayoría de edad, las cosas se fueron tornando un poco más oscuras porque salía mucho de fiesta, aún teniendo depresión. Me gustaba mucho bailar, así que la única manera de hacerlo en ese momento que yo encontraba, de verdad que ahora yo me arrepiento de no haber entrado a una academia de baile, pero como no tenía quien me orientara, como no sabía que eso existía, tampoco investigaba mucho sobre el tema, no es como ahora que tenemos la facilidad de tener internet en cualquier parte. Pues en esa época no, ni la información estaba, ni estaban tantos especialistas como hay ahora, ni habían tantos libros escritos, las cosas eran un poco más complicadas que ahora. Eso no significa que la enfermedad haya sido mayor o menor que ahora, no, porque digamos quien está pasando por un proceso de depresión, si lo pasó hace 10 años o lo pasa ahora, pues va a sentir lo mismo. Recordando que la enfermedad como la depresión y la mayoría de las enfermedades mentales no tienen cura, tienen tratamiento para que puedas llevar una vida tranquila y feliz, una vida normal, pero no tienen cura. Puedes recaer como recaen las personas que tienen algún tipo de adicción, puedes recaer en cualquier momento por cualquier situación, por cualquier circunstancia. Por eso en los procesos de recuperación le enseñan a uno a conocer las herramientas para no volver a caer en esas cosas. Otra cosa que a mí me afectó muchísimo y que no me di cuenta sino muchos años después es que escuchaba música de los Tigres del Norte todo el tiempo. Me volví aficionada completamente a este grupo. Y las canciones, muchas de esas canciones son un poco irreverentes, son hablando de cosas pues que no son muy legales que digamos, y esas canciones hicieron que mi rebeldía se pusiera un poco peor y que fuera toda una tragedia, porque entre que escuchaba solo esa música, además que la ponía a todo volumen para todo el barrio. Obviamente en esa época no estaba acá, vivía en la capital, y escuchar esa música para mí no fue bueno porque me identificaba mucho y quería ser esa persona que a nadie, y por lo general estas personas que tienden a ser así en realidad son muy frágiles por dentro. Estas personas que tienden a ser como a mí nadie me pisotea, yo estoy por encima de los demás, yo puedo con todo, como que se hacen los muy fuertes. Lo digo por experiencia propia y por todos los estudios que he tenido después. Por lo general estas personas que tenemos este tipo de características de que nadie te hace daño, obviamente yo ya no soy así, pero en esa época sí lo era, y esto es porque estás
formando una capa demasiado gruesa para que las personas que te rodean o cualquier otra persona también no conozca en realidad lo que llevas por dentro, que es un dolor profundo, una tristeza, ganas de no seguir con la vida. Por eso no quería grabar esto, porque me iba a recordar todo lo que viví en esa época. Y los que más sufren con esto, cuando uno está enfermo de estas cosas, no solo sufre uno, sufren las personas que están a tu alrededor. Y en mi caso eran mis papás y mis hermanos. Mis hermanos no tanto, porque cada uno estaba en su vida, todos éramos entre niños y jóvenes, así que cada uno estaba, pues, digamos, como en su etapa más soleada de la vida. Y mis padres, bueno, sobre todo las mamás, siempre tienen que cargar con mucho peso cuando están a cargo de hijos que tienen problemas emocionales. Entonces sí que la música me afectó muchísimo, porque era una persona muy prepotente, muy irreverente, pero por dentro tenía mucho dolor y mucho sufrimiento, así por muchos años. Hasta que llegó un día en el que ya no quise vivir más, ya quería desaparecer por completo, porque llevaba mucho dolor por dentro. Antes de esto, antes de pensar en desaparecer por completo, no lo quiero decir para que no me censuren el video, pero antes de esto, la enfermedad estas enfermedades son progresivas, ¿no? Entonces cada vez sientes más dolor y cada vez tu parte física y emocional no conectas, y cada vez estás más desconectado de lo que sientes, de lo que piensas y de lo que haces. Puedes estar pensando una cosa y haciendo otra completamente distinta, o tu mente puede estar diciendo no quiero hacer esto, pero lo estás haciendo en ese momento. Y la enfermedad va creciendo, creciendo, creciendo. Llegó un punto en el que yo duré muy pocos días así, pero sí que llegué a ese punto en el que no podía levantarme de la cama, ni siquiera a cepillarme los dientes. Para mí, y sé que ahora tengo problemas dentales por esa época, porque era doloroso, física y emocionalmente era doloroso. Y ya sé que muchas personas que no han pasado por una depresión así van a decir, pero pues es una bobada, ¿cómo no vas a poder? No, el cuerpo no te responde, y muchas veces uno despierta con las ganas de hacer cosas, pero el físico no te da. La fuerza del cuerpo es casi nula y no te da. Incluso hay muchos casos en que la depresión ni siquiera te deja ir al baño. Y yo no me podía cepillar los dientes porque el dolor físico era mucho y el dolor emocional, o sea, esos dos dolores se juntaron mucho, y llegó un punto en el que no podía hacerlo. Y ahí fue cuando dije, ya no quiero más este dolor. Y eso llevó a querer desaparecer, intentar quitarme la vida. Y bueno, afortunadamente no fue así, porque aunque la vida nunca es fácil, todos tenemos problemas o cosas por resolver o cosas por hacer o cosas que no nos gustan tanto que pasan, o pérdidas, sea por cuestiones de trabajo, porque alguien se muere o porque perdemos una pareja o por lo que sea. Siempre hay cosas lindas también que agradecer, ¿no? Entonces, pues poder disfrutar del sol hoy para mí es un privilegio. Un día un muchacho me dedicó una canción. Dentro mío yo sabía que tenía que cambiar, que había algo que tenía que mejorar, que la vida no era solo eso, o sea, como que en el fondo del corazón todavía hay una lucecita prendida que te está diciendo, por ahí no es, cambia algo, hazlo diferente. Y yo quería hacer eso, yo quería hacer algo diferente. Y ese muchacho me dedicó una canción del Mago de Oz. Esta canción de, no me acuerdo cómo se llama, La Rosa de los Vientos creo que se llama, pero es algo así como una frase que me gusta mucho, es como inicia la canción, que dice, si siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y tu aroma y su color
te arroparán cuando algo vaya mal. Bueno, cantante no soy, pero ahí está la estrofa que más me gustaba de esa canción y seguía escuchándola y seguía escuchándola, me la aprendí de memoria, fue la primera canción que me aprendí del Mago de Oz y cambié por completo los Tigres del Norte por las canciones de esa época del Mago de Oz, o sea, más o menos por la época en la que salió esta canción, o creo que ya tenía un par de años, pero bueno, de esa época. Y hice un cambio muy chistoso porque pasé de una música que es arrabalera, que es también así como imponente, a otra música que también tiene sonidos muy fuertes, que es una música muy contundente, pero con letras muchísimo más positivas y con mensajes que a mí de verdad me gustaban mucho. Y que habían canciones que decían que no te podías quedar en una taberna tomando y celebrando la muerte cuando otros querían estar vivos. Definitivamente esas canciones me ayudaron muchísimo. No voy a decir que me salvaron la vida, pero sí que fueron parte del proceso y fue una parte muy importante empezar a cambiar la música, que fue como lo primero que hice dentro de los cambios. Ya había pasado el intento de quitarme la vida y eso fue todo un caos porque entre que no quería que se enterara nadie, ni siquiera mi familia, un amigo me ayudó, eso no lo voy a contar a profundidad porque creo que no tiene ningún sentido, pero bueno, las cosas se dieron como se dieron y eso pasó y ahí empecé con tratamientos psicológicos. Ustedes saben que no les voy a contar todo el proceso, pero les he contado varias veces, como siempre les digo que yo pasé por, que es mi libreto, que es lo que siempre digo porque fue lo que viví, que fueron 6 psicólogos, 2 psiquiatras y un intento de suicidio. Obviamente el intento de suicidio fue lo primero que pasó, pero yo lo cuento así porque como que todo esto, toda esta enfermedad hace que llegues a ese límite, al límite de querer desaparecer por completo. Cuando llegó el momento en el que yo me sentía tan mal por mi enfermedad que no quería levantarme de la cama, no podía cepillarme los dientes, ya llevaba mucho tiempo, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero llevaba mucho tiempo buscando por internet cómo quitarme la vida. Y suena fuerte y suena duro, pero sé de otros casos de otras personas que también lo hacían y en vez de buscar cómo sanar o cómo solucionar esto, no, la mente estaba tan enfocada en querer desaparecer tanto dolor que yo buscaba, todo el día me sentaba frente al computador buscando cuál era la manera más fácil, más rápida, menos dolorosa, una cosa que yo lo digo así pues porque ya pasó y les estoy compartiendo para que ustedes no pasen por lo mismo, para que no lleguen a ese límite, pero si ustedes se dan cuenta es una cosa muy fuerte, buscar en internet es algo así como una solución definitiva y esa era la solución que yo encontraba. Luego de eso ya empecé con tratamiento psicológico porque un día fui a un grupo de apoyo, a uno de AA, que es de Alcohólicos Anónimos, y ahí me dieron algo de, no me lo dijeron directamente, pero escuchando otros casos de alcohólicos y de sus historias, me di cuenta de que no tenía adicción al alcohol ni a nada de eso, pero sí tenía alguna parte que esa enfermedad produce porque muchas personas que tienen alcohol y que tienen adicción al alcohol también sufren de depresión y como que tratan de tapar ese dolor con el alcohol, ¿no? Entonces sí tenía mucha relación y eso hizo que empezara tratamiento con psicólogos y bueno, fui pasando de psicólogo en psicólogo por casi 5 años y fueron bueno, un poco menos de 5 años con psicólogos, pero yo nunca me desprendí de los grupos. Un día una persona me invitó a otro grupo que era un grupo de adictas a las relaciones afectivas y yo participé en ese grupo y me di cuenta de que sí tuve adicción a las relaciones afectivas. ¿Y cuál es la adicción a las relaciones afectivas? Es que no puedes tener relaciones sanas, que siempre quieres que la otra solventarle todo y solucionarle todo a la otra persona y te vuelves como el salvador
de esa persona mientras tú te estás hundiendo. Es como que tú eres el náufrago y tienes a la otra persona sobre tus hombros para que esa persona no se ahogue, pero esa persona no necesita tu ayuda realmente. Así se vive. Durante este proceso, después de que tuve ese intento, no me desprendí de los psicólogos ni del grupo de apoyo en el que participaba, y luego de... Bueno, lo que pasa es que mi primer psicólogo fue por un doctor personal que tenemos como familiar. Yo fui un día y le dije más o menos cómo me sentía, pero le contaba más sobre como cosas físicas, ¿no? Como tengo dolor acá, me siento así. Y él me vio, me revisó y me dijo que estaba muy blanca. Yo siempre he sido muy blanca, pero tenía un color como... no sé, como un color así, o sea, no así blanco, sino como un color raro en la piel. Y él saca la libretica donde ponen las fórmulas y me dice, mira, y yo dije, me va a empezar a medicar, y era lo que yo no quería estar medicada porque no me aguantaba a mí, no aguantaba mi propia vida y no quería estar sujeta a algo más. Entonces él escribe, un médico que amo con todo mi corazón, escribe, mira, esta es la receta, y me la da. Cuando me la da, él escribió en la receta, libro Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Y yo dije, ¿qué? Me dijo, sí, ahora mismo sales de aquí, vas, te consigues el libro y lo lees de inmediato. Yo salí de ahí con un peso menos, pero ahora qué voy a hacer, no tenía ni un centavo ni un peso. Yo no quería como involucrar más a la familia, porque obviamente si hubiera pedido el dinero me lo hubieran dado, pero uno a veces como que le cuesta pedir ayuda. No sé por qué somos así, pero el ser humano tiende a ser individualista en muchas cosas, incluso con otras personas tendemos a ser odiosos en muchos casos. Yo salí, yo dije, yo quiero conseguirme el libro porque sonaba interesante por el título y a mí me encanta leer. Cuando yo llegué a casa, busco por internet y duré muchísimo, pero muchísimo tiempo buscando el libro, hasta que llegué a una página muy famosa que todavía está, de audiolibros. En esa época era la única que existía, era esa página de audiolibros y no había nada más. Las nuevas que hay ahora, no, eso no existía en esa época. Y me dice, sí, está por capítulos y los puedes descargar. Y yo que me descargo ese libro por completo y empiezo a escucharlo, eso también me ayudó mucho. Y ese mismo doctor me remite al psicólogo, a mi primer psicólogo. Y ese psicólogo estaba en grupos de apoyo, con psicología también, y el psicólogo me da el diagnóstico. Aquí voy a hacer un paréntesis, y es que cuando te dan un diagnóstico de depresión, el diagnóstico no puede decir, mira, es que sufres de depresión y ya. No, porque hay depresiones por muchas cosas. Y sí, uno con depresión puede tener pareja, uno con depresión puede hacer algunas labores de la casa, uno con depresión puede ir a la universidad, puede ir al colegio, uno con depresión puede. Pero cuando la enfermedad va en aumento, va a llegar un punto en el que no vas a poder. Como muchas mamás que sufren de depresión postparto, y por eso se llama así, porque tienen una depresión que es específicamente las madres que dan a luz y que ya no sienten a su bebé dentro de ellos, sino que aparte de que tienen que alimentar un ser y hacer que sobreviva todos los días ese ser, que esté vivo, que no pierda la vida, pues tienen que hacerse cargo de ellas, y para muchas mujeres eso es abrumador. Por eso casi que todas las mujeres sufren de depresión postparto y se necesita ayuda. Hay madres que no buscan ayuda en el momento, pero cuando sus hijos tienen 5 o 10 años, necesariamente van a necesitar ayuda, porque si no van a tener que vivir una vida muy tormentosa y sobre todo muy dolorosa. Entonces con depresión sí se pueden hacer muchas cosas. Y pues ya llegué a un punto en el que yo no podía, pero ya estaba con ayuda, ya sentía un poquito de alivio, o sea, una milésima. Lo más importante que el trabajo del psicólogo era cambiar mis patrones de pensamiento para no volver a intentar contra mí. O sea,
mí misma contra mí misma. Una cosa loquísima que hace la mente. Cuando me da el diagnóstico, ¿y por qué se necesita un diagnóstico? Porque para saber por qué pasan muchas cosas o por qué estás actuando de cierta manera, necesitas un diagnóstico para poder buscar una ayuda, ¿no? ¿Cómo vas a poder, digamos, que te den medicamentos para una enfermedad que tú no conoces, que tú no sabes que tienes, que tú no, cómo te van a dar medicamentos o cómo te van a brindar ayuda si no sabes qué es lo que tienes o de qué sufres? Cuando me da el diagnóstico dice, mi diagnóstico dice depresión profunda o más conocida como depresión de características melancólicas, que es una de las depresiones pues más graves, más difíciles a la hora de un diagnóstico de depresión. Es la más grave. Y en ese momento no lo sabía, pero créanme que cuando yo recibí el papel donde decía, tú sufres de depresión profunda o depresión de características melancólicas, respiré. Y dije, bueno, entonces no estoy tan loca, sino que algo mal está en mí que tengo que cambiar. Diagnósticos de depresión hay muchos. Hay las atípicas, hay las psicóticas, hay las combinadas, se llaman así, características combinadas. O sea, depresión de características combinadas, hay un montón. Hay unas que son más famosas, más, más tradicionales que otras. Hay otras que ya vienen como con un conjunto de cosas un poco más delicadas. Entonces, bueno, hay diferentes diagnósticos para que ustedes sepan que no es simplemente ir y decir, hey, es que tienes que... Yo ya estaba con psicólogo y psiquiatra porque en algunos casos el psicólogo sí puede dar algunos indicios de un diagnóstico, pero por lo general los diagnósticos los dan los psiquiatras. A mí entre los dos, psicólogo y psiquiatra. Fue mi primer psicólogo y mi primer psiquiatra. De ahí seguí con el proceso de psicología. Ya no tenía psiquiatría, pero tenía psicología y tenía los grupos de apoyo, el de adictas a las relaciones afectivas. Y en este grupo, que sí me ayudó muchísimo, bueno, ya con todo este proceso de 5 años de depresión, ya empecé con mi proceso de sanación que duró 5 años más hasta que llegó un punto en el que yo de verdad me sentía muy feliz y quería hacer cosas y ya no sentía ese peso, mi respiración cambió por completo y me di cuenta en el punto en el que cambió. No sé exactamente por qué, pero sí que me di cuenta de que mi respiración era muy corta, todo el tiempo como cortando la respiración. Cuando algo pasó, algo cambió en mí, empecé a respirar más profundo. Y si se dan cuenta, cuando estoy hablando muy rápido, pues estoy fatigada, pero es por eso, porque estoy hablando muy rápido, pero no sé, de un momento a otro como que te quitan ese peso de encima con la ayuda y obviamente con tu ayuda también, porque debes ayudar el proceso. Empecé a respirar muchísimo mejor y eso para mí fue como, Dios mío, no puedo creer que antes respirara tan mal. Además de que tenía psicólogo, además de que estaba en grupos de apoyo, muchas veces mi madrecita me acompañó a estos grupos de apoyo. También tenía los libros y los libros que a mí más me ayudaron en mi proceso fueron los del doctor Walter Rizzo. Todos los que estaban en esa época hasta, no, y los de muchos sobre todo, yo buscaba libros escritos por buenos psicólogos o como por psicólogos reconocidos, ¿no? Como la doctora Robin Norwood o como el padre Pat Connor, que él no es psicólogo, pero es un padre católico que digamos que nada tiene que ver la religión con lo que él ha escrito, pero ha escrito libros muy bonitos, muy bonitos, como desde la profundidad de la creencia. Y de la doctora Nancy Álvarez, bueno, todos estos psicólogos, psiquiatras que habían en esa época que tenían muy buenos libros, yo me los leí todos. Conté 600 libros que yo leí durante todo mi proceso de sanación. Además, porque en los grupos de apoyo siempre te van a dar literatura, siempre. Y te van a acompañar con películas, y te van a acompañar con audios, y te van a acompañar con un montón de herramientas que tienes que aprovechar y que tienes que saber que van a hacer para que tú salgas adelante y te quites esa enfermedad que es tan dolorosa, tan cruel, no solo para ti, sino para los que están a tu alrededor, y empezar a sentir un poquito más de libertad.
Lo más difícil dentro de los grupos de apoyo, reconocerse quién eres, tu parte blanca y tu parte oscura, o sea, como tu luz y tu oscuridad, darte cuenta que tienes defectos y que tienes que ir mejorando esos defectos. Para mí hay algunos defectos que han sido súper difíciles, incluso aún estoy en ese proceso porque nadie es perfecto y todos estamos aquí aprendiendo y mejorando y siendo mejores personas, pero en este proceso que viene con psicología y que viene sobre todo con grupos de apoyo, sí o sí vas a conocerte a ti mismo y vas a decir, uff, soy una persona iracunda, uff, soy una persona demasiado intolerante, soy una lista, yo tengo una lista como de 52 defectos que aún los estoy trabajando, hay unos que ya han desaparecido, hay otros que todavía tengo, pero todo el tiempo hay que estar trabajando sobre ellos y para esto están pues las herramientas. Pero bueno, volvamos a mi proceso. Durante mi proceso de los 5 años de recuperación yo tuve una recaída, no supe exactamente por qué, esa recaída así que en el grupo de apoyo me di cuenta de que yo tenía algo más que depresión, yo tenía algo más, o sea, no era solo una depresión profunda, sino que había algo más en mí que no estaba bien. Me di cuenta mucho tiempo después. Entonces yo seguía leyendo, yo seguía investigando, yo seguía mejorando, pero hubo un momento en el que yo tuve una recaída y llegué a un psiquiatra, llegué a un psicólogo, ya iba en mi último psicólogo. Fue mi sexto psicólogo durante 5 años. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú vas a un psicólogo recomendado, no, es que te recomiendo entonces te lo recomienda el seguro y luego de ese pasas al amigo del amigo y luego del amigo que es psicólogo pasas a esta que es una psicóloga enfocada en no sé qué y así me los fueron cambiando hasta cuando llegué al último psicólogo que también le agradezco muchísimo, muchísimo, porque obviamente todos ayudan, ¿no? Todos estos psicólogos pequeño o grande ayudan. Este último psicólogo me lo dice en la cara, me dice, mira, yo no puedo hacer nada con tu caso, te remito de inmediato al psiquiatra. Cuando me remiten al psiquiatra ya por segunda vez, que fue mi segundo psiquiatra, y mi último psiquiatra, gracias a Dios, el psiquiatra me dice, tienes una desconexión cerebral. Obviamente la depresión, como les decía al principio, son como afecciones que tienes en las conexiones del cerebro. Como que no conecta bien la cuestión allá, los cables y las neuronas y esta vaina que no conecta bien. Entonces, de inmediato me hizo como un examen así de preguntas, respuestas, no sé qué, No me acuerdo si esa vez me hicieron un examen de sangre o fue antes. Y yo ya llevaba ya tenía mi diagnóstico, entonces listo, medicada. Era la primera vez que me medicaban para la depresión. Me da un montón de cajas así y me dice, si te quieres morir te las puedes tomar todas de una vez, porque estas como son, pastillas estas como son naturales no te van a servir para quitarte la vida. Y yo dije, ¿qué? Este señor está loco, ¿cómo me dice eso siendo psiquiatra y no sé qué? Después hablando con otros profesionales me dijeron que es que hay algunos psiquiatras que utilizan como esta técnica de si te quieres morir pues muérete, para que como para que algo se despierte por dentro y te diga, oye, pues no le voy a hacer caso y no me voy a morir y no quiero hacerlo y voy a seguir adelante. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo salí de ahí y yo salí muy triste y llorando, pero al otro día con la medicación en la mano yo dije, yo esta vaina no me la voy a tomar y no me voy a tomar esa vaina y voy a seguir adelante y voy a seguir con mi tratamiento psicológico y con mi tratamiento de grupos de apoyo y ya dejamos así y ya. La verdad es que voy a ser sincera con ustedes y sí tuve que medicarme. Por un tiempo tuve que medicarme porque no podía, no soportaba. El día era demasiado pesado, sobre todo que es que esta depresión es que
te despiertas con mucho ánimo, pero a mediodía ya no puedes con la vida, te pesa demasiado, entonces pues ahí ya hay que medicarse. Y obviamente con receta de un psiquiatra, tú puedes consumir las pastas o sea, la medicación que te dan, como te lo explican ahí, y pues sí, obviamente que sí sirven. También hay que tener cuidado, hemos hablado en otros videos que hay medicaciones que producen depresión y que producen intentos de suicidio. Eso no es tomarse cualquier cosa que vendan en la droguería porque puede ser peor. Luego volví al psiquiatra, a este mismo psiquiatra, porque sabía que había algo más y él hizo varias pruebas. Estos diagnósticos muchas veces se hacen con test. Con test te preguntan, no sé, esas eran como 200 preguntas y tú vas resolviendo y él mismo se va a dar cuenta de que él... Y la verdad yo no conocía ni el trastorno, ni la enfermedad, ni nada, solo que pues era una lista y tú lo hacías. Creo que ahora ya no lo hacen en papel como me lo hicieron a mí, sino que pues tú vas contestando algunas preguntas digitalmente o no sé. Y me dice, aparte de tu depresión profunda, tienes TOC puro. Y yo, ¿qué es esa vaina? Es un trastorno obsesivo compulsivo. Él me empieza a explicar y yo empiezo a caer en cuenta de que sí tenía algunas manías, como limpiar en exceso, ordenar en exceso, pero era ordenar de que si me quitaban algo que yo sabía que estaba ahí, así yo no lo necesitara, yo me ponía de los pelos, peleaba, me sentía frustrada, no sé. De organización, era tanta la obsesión que tenía que ¿saben qué hacía para que no me quitaran las cosas? Las pegaba. Pegaba las cosas al escritorio, pegaba el jarroncito, pegaba la velita, pegaba... Incluso cuando llegamos aquí, tenía todavía porque esto toca con medicación y con tratamiento psicológico obligatoriamente. Y pues en mi caso psiquiátrico. Me di cuenta de que todavía tenía algo de eso y como que empecé a pegar algunas cosas y después yo dije, no, esto no está bien y pues ya. Pero estos pequeños indicios todavía están. Todavía tengo unas manías muy leves, pero sí que a veces, yo les he contado que a veces cuando se despierta y va con toda y es como un dragón que se despierta dentro de ti, no eres tú, es algo más, algo que tienes adentro. De limpiar, de ordenar, tenía muchas manías, pero el TOC puro se caracteriza por no tener manías, o las manías son demasiado sutiles, entonces como que para las personas es normal. No es como otros TOCs, como otros trastornos obsesivos compulsivos, que es como el que todo el tiempo está limpiando porque le tiene miedo a las bacterias, o el que se está lavando las manos, o el que repite muchas cosas, o el que no puede pisar las líneas del piso, o sea, hay muchos trastornos obsesivos. El mío, trastorno obsesivo compulsivo puro, se caracteriza por tener muchas obsesiones, o sea, todo está dentro de la mente, pero pocas compulsiones. También terrible, o sea, es un diagnóstico muy duro porque las compulsiones, el hecho de lavarse las manos, el hecho de hacer cosas, de repetir cosas, hace que la ansiedad baje, o sea, es como la manera que encuentra la persona para bajar sus niveles de ansiedad, porque estas enfermedades todas tienen que ver pues con la ansiedad, ¿no? Con un trastorno de ansiedad, aparte del trastorno del trastorno obsesivo compulsivo, tenemos el trastorno de ansiedad, que vienen los dos juntos, hay uno empacado dentro del otro, y entonces cuando uno tiene este trastorno puro, no tiene compulsiones, entonces la ansiedad toda está dentro. Lo que piensa tu mente son cosas súper feas, horribles, que no vamos a hablar de eso porque incluso a mí me despierta el TOC que otras personas estén hablando de ciertos temas. No todo el tiempo, pero cuando la enfermedad está como en su peor momento, hasta una palabra te lo puede despertar. Por eso yo trato de cuidarme mucho con las personas con las que me relaciono, a los lugares a los que voy, por ejemplo, ir a cosas que tienen relación a la muerte, porque resulta que es que este trastorno se relaciona mucho con las cosas de la muerte.
también viene por predisposición genética, pero también puede ser que, o sea, que lo tengas y se te haya despertado, porque digamos, si es por predisposición genética, todo tu árbol lo tiene, ¿sí? Todos los de arriba, todos los que han estado antes de ti lo tienen. Tienen esa predisposición, pero no a todos se les despierta. Solo a algunas ramitas, algunas hojitas. Me tocó a mí, por desgracia. O no sé si por fortuna, porque yo prefiero sufrirlo yo y no que otra persona que yo ame mucho lo esté sufriendo. Y entonces puede ser también que se despertó por algo relacionado a la muerte cuando yo era niña. No sé, nunca lo he investigado hasta esa profundidad, porque no quiero que se me despierte otra vez. No, gracias. Y ahí voy yo con un segundo diagnóstico, el de la depresión, el del trastorno, y todavía los que sufrimos de trastornos obsesivos compulsivos, por lo general, o sea, en el 98% de los casos, no tienen solo un trastorno obsesivo, sino que se complementa uno con otro. O sea, digamos, en mi caso tengo el trastorno obsesivo compulsivo puro, pero también tengo el TOC de amores, que es un trastorno obsesivo compulsivo de amores, que tiene relación a lo que les estaba contando antes sobre las adicciones a las relaciones afectivas. Entonces tú no te puedes relacionar bien, sobre todo por cuestiones de pareja, o sea, en cuestiones de tener a alguien, no, porque los que sufrimos de esto, creemos que una picadita de ojo, que una palabra bonita, que un detallito, ya eso es amor y ya doy la vida por esa persona. Obviamente yo ya estoy sana, porque si no, no pudiera tener la relación tan estable y tan bonita que tengo con don Argentino. No les estoy diciendo que todo es maravilloso y es increíble, pero nosotros tenemos una relación bastante estable y bastante bonita. Y cuando tuve el diagnóstico del trastorno, pues sí me di cuenta de que sí tenía algunas compulsiones, porque como les digo, este es un TOC que, aparte de la depresión profunda, que es una de las más graves, este TOC es el único TOC que no tiene compulsiones. Entonces pues como que todo es un enredo, ¿no? Y me di cuenta de por qué pegó las cosas, por qué limpió tanto. Y algo que estoy recién haciendo es que este TOC y todos los anteriores, o sea, todos los TOCs tienen algo en común, y es que tendemos a repetir las cosas o a explicar una cosa muchas veces, como, ay, sí, es que no sé qué, y otra vez, ay, sí, es que no, o sea, como a repetir las cosas. Me está llamando don Argentino. Y como les digo otra vez, como les digo, esto es el TOC, perdón. Hay diferentes TOCs. Entonces, si quieren ser, o ustedes saben que de pronto tienen algunas manías y quieren saber a profundidad, obligatoriamente necesitan un especialista sobre el tema y que les hagan el test. Y el test puede ser que tengas TOC puro, TOC de limpiadores, TOC de repetidores, TOC de, o sea, de amores, TOC de un montón de cosas, porque hay muchos TOCs. Y hay otros más profundos. Cuando entendí que el TOC de amores tenía mucho que ver con la adicción a las relaciones afectivas, o mejor dicho, era lo mismo, sino que con diferente nombre, y entendí por qué no era algo mío propiamente, sino de un trastorno mental que yo tenía, todo empezó a cambiar y a liberarse como el peso que llevaba encima. Y esto hizo que todo fuera avanzando muchísimo más rápido, porque cuando tú tienes un papel en el que te dicen tienes esto, ya sabes exactamente qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo debes relacionarte, a dónde puedes ir, a dónde no puedes ir. Sí, es como cuando a una persona adicta le dicen tienes que cambiar de lugar, tienes que cambiar de amigos, o tienes que cambiar de ambiente, o no puedes volver a cierto lugar, o no puedes escuchar cierta música. Eso es lo que pasa. Entonces lo mismo pasa con este tipo de trastornos. Yo empecé a mejorar y a sentir el cambio y a relacionarme mejor. Los últimos libros que leí con respecto a, bueno, en esa época en la que me estaba ya sanando,
fueron los de Chamalú. Dos libros hermosísimos que, por cierto, lo visité un día y me los firmó, entonces los tengo con la leyenda y autografiados, pero no los tengo aquí porque están en la casa de mis padres, porque fue allá donde viví todo este proceso y pues los libros no me los traje. No quiero cargar con más libros porque ustedes saben que aquí tengo como 300 libros, o yo creo que más, y entonces pues ¿dónde voy a meter más libros? Pero esos libros, en uno de ellos decía que, en uno de los libros de Chamalú decía que cuando tuvieras la oportunidad te fueras a disfrutar al menos un par de días a una casa de campo. Básicamente crecí en el campo, crecí en un ambiente de naturaleza y eso era lo que yo quería. Entonces sí que tenía varias cosas como claras después del proceso de depresión, y es que no quería estar mucho tiempo asfixiada en la ciudad porque era demasiado tráfico, era demasiado, o sea, mucha tormenta alrededor. Entonces sí quería cambiar de ambiente. Y después de que terminó mi proceso de recuperación y que los psicólogos, perdón que voy a colgar, a conectar esto para que cargue, es que tengo mi celular aquí, y que los psicólogos y los psiquiatras te dicen ya estás recuperada. Algunos psicólogos y psiquiatras quieren seguir contigo pues no sé si es por cuestiones económicas o porque de verdad quieren ayudar o por lo que sea, pero yo tuve la fortuna de que el psicólogo y el psiquiatra me dijeron ya estás bien, ya has tenido un avance maravilloso, también te vuelven a hacer pruebas escritas recuerdo mucho que el psicólogo me hizo una prueba en la que me dijo tienes círculos y cuadrados, y él hizo un círculo así grande en un tablero. Entonces hizo un círculo y me dijo, dibuja a tu familia con círculos y cuadrados, puede ser dentro o fuera del círculo. Y lo dibujé pues señalizando entonces como eran solo círculos y cuadrados, él después primero analizó y me hacía preguntas y yo le iba contestando y luego me decía a quién pertenece este círculo o quiénes son los círculos, porque yo hice unos más grandes que otros y unos cuadrados adentro del círculo grande y otros afuera. Entonces como que todo eso, y era una prueba súper básica, o sea, solo pinte a su familia en este círculo, puede ser por dentro o por fuera, y señálelos y píntelos con círculos o con cuadrados. Y ya, de ahí sacó todo un análisis así, mejor dicho, que yo quedé muy satisfecha con eso. Y me dijo, estás bien, ya puedes continuar, pero pues obviamente tengo que seguir, no puedo desprenderme por completo de los grupos de apoyo y de seguir mi proceso de recuperación, porque recuerden que esto no tiene cura, esto tiene un tratamiento. Y el tratamiento es de psicología, de psiquiatría y de medicación. Yo no estoy medicada, yo dejé la medicación hace muchos años y eso sí que lo agradezco, porque aunque duré muy poquito con esa medicación, pues sentía desde el principio que si no podía hacerlo por mi propia voluntad, iba a tener que tomar esas pastas de por vida. Y pues esas pastas no las da el seguro. Esas justo las que me medicaron a mí, no las da el seguro porque eran un medicamento, ¿cómo se llama? Como natural, un medicamento natural. Sí funcionó, pero lo dejé. O sea, lo dejé, no, ya me quitaron la fórmula. Entonces no puedo ir a comprar algo sin fórmula, no se puede. Sobre todo estas pastas que ahora se consiguen con mayor facilidad, pero aún así tienen que tener la fórmula médica. Y no las necesito, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué pasó después de esto? Yo seguí leyendo, no he parado de leer, amo leer, lo que más me gusta es leer, ocupo mucho tiempo de mis días en leer. Me encanta que el vecino venga y me diga, mira, aquí te traje este libro porque sé que te gusta leer y saben los temas que me gustan, entonces eso. Después de eso estuve un tiempo muy corto trabajando con una fundación del ICBF, pero era todo como muy en secreto, porque pues no con secreto con la fundación, sino con todo mi entorno, porque
cuidar mi salud y por cuidar la salud de las personas que estaban dentro de la fundación. Nada fácil porque era con niños, era con menores de edad y además que estos menores de edad habían pasado por cosas terribles. Violaciones, violencia doméstica súper fuerte, tenían muchos traumas, unos que quería acabar con el hermanito, pero acabar, o sea, definitivamente eliminarlo del planeta, con el hermanito de, no sé, 6 años y el otro tenía 10, y así muchos casos, ¿no? O entre hermanas también, porque la fundación estaba dividida en un edificio, era un edificio y las aulas para las niñas estaban en el primer piso y segundo piso donde vivían, porque muchas de estas niñas viven internas, y en el tercero y cuarto piso eran los niños. Solo se reunían niños y niñas de vez en cuando en algunas circunstancias muy importantes, pero de resto siempre estaban separados, pues también por los diagnósticos que tienen ellos, ¿no? Muchos de estos niños que son pequeños y no les pueden dar casa por cárcel o no los pueden llevar a otros lugares, pues entraban a esas fundaciones. Y fue un proceso súper duro, pero súper bonito. Ahí fue cuando empecé a poder asistir a lo que nada tiene que ver una cosa con la otra, pero les cuento, o sea, empecé a asistir a los campamentos de Kenji Orito Díaz, muy conocido, y asistía con él a varios campamentos. Ahí también conocí a mis amigos japoneses y uno de ellos, que es muy buen amigo mío, pues que está en Japón hace muchos años, porque desde el 2016 tal vez, 15, bueno, no sé, hace muchos años ya no viene a Colombia, y pues aparte por la pandemia, creo que hasta ahora están abriendo fronteras y creo que no van a venir por ahora. Pero él también asistió a esa fundación apoyándome con un trabajo que hicimos allá, muy bonito. Pero luego me vine a hacer un trabajo aquí, justo al Hospital de Pacho, de donde vivimos, del pueblo en el que vivimos, y ese día conocí a don Argentino. Oigan, antes de que siga con el tema, los campamentos, no sé si ahorita los están haciendo o ya no, pero Kenji tiene campamentos y todos los campamentos son muy lindos. Incluso allá conocí a un muchacho que se llama John y que él leía la misma literatura del doctor Walter Rizzo que leía yo, así que tuvimos eso en común, que es como muy, como que no es tan fácil conocer a alguien que le gusten exactamente los mismos libros que a ti te gustan, exactamente ese libro, incluso ese libro lo llevaba él en ese campamento, y pudimos hablar y relacionarnos súper bien y conocernos y ser amigos, y bueno, por situaciones de la vida pues él está en otra ciudad. Entonces, si desean participar, búsquenlo. Sé la verdad si él está dando campamentos ahora o no, pero a mí los campamentos me ayudaron muchísimo, 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 porque allá también encuentras personas que han pasado por algunas cosas similares a las que has pasado tú. Y después de eso ya me sentía muchísimo mejor. Vine a hacer un trabajo aquí al Hospital de Pacho. Justo el día que llegué conocí a un argentino. Fue amor a primera vista. Tienen el video en la cajita de información de mi historia, de contando cómo lo conocí, y ahí me vine a vivir aquí. Bueno, vivía entre la capital y aquí el pueblo, porque tenía cosas que resolver allá. Debo decir que yo entré a la universidad aún teniendo depresión. Entonces sí se puede estudiar, sí se puede hacer cosas aún teniendo depresión. Yo salí del colegio con depresión, entré a la universidad teniendo depresión. Y bueno, luego conozco a un argentino, entonces ya estando en la relación, iba y venía, decidí crear mi empresa, que es Emprender para el Saber SAS, en la que hemos hecho trabajos súper bonitos, también trabajando con respecto a temas de salud mental, de adicciones, de otras enfermedades, y conjugándolo con el arte y la artesanía, porque el arte y la artesanía ayudan a sanar muchísimo. En una época en la que yo estuve muy mal, yo tejí muchísimas pulseras, pero todo el día me dedicaba a tejer, y eso me ayudó mucho. Y pues eso es considerado una artesanía, ¿no?
Y con la empresa hemos podido hacer congresos, hemos podido hacer eventos, hemos podido hacer reuniones de artistas y artesanos, hemos podido hacer un montón de cosas, hemos podido ayudar en cuestiones emocionales a muchas personas, sobre todo jóvenes que han pasado también por cosas con depresión o con otras enfermedades mentales, pero también hemos podido recibir a estudiantes que necesitan una universidad para poder graduarse y hacer sus prácticas, hacer su proceso para recibir su título profesional, y lo han hecho, y este año espero poder tener 2 o 4 estudiantes más. Aún no sabemos cuántos van a venir, pero es muy lindo porque tenemos de los Andes, del Bosque y de otra universidad que no recuerdo cómo es el nombre, pero ya se las voy a decir. Los Andes, la Javeriana y la Sergio. Entonces, pues bueno, ahí vamos a ver de qué universidades llegan. Y luego de eso, de crear y generar mi empresa, registrarla con la DIAN directamente, con Cámara de Comercio, será el registro que se debe hacer. Decidí un año después registrar la marca Gran Ser, que es la que nos representa y es la que hace todo el proceso de comercialización de productos y todo el proceso que tiene que ver con capacitaciones y con asesorías con respecto al mismo tema de productos de arte y artesanía. Hemos podido ayudar y apoyar a muchos jóvenes, y ahora acabo de terminar, ya se los había dicho en otro video, pero acabo de terminar el curso para hacer consejería de salud mental y adicciones, y tuve que presentar un examen, eran 20 preguntas y me fue súper bien. Ya lo terminé, no me han dado el certificado, pero lo que sí es que quería compartirles todos los libros. Son 17 libros que tuve que leer para el examen, y hay distintos libros y todos son tan bonitos, pero bueno, los más difíciles de leer para mí son los de leyes. Por ejemplo, este, que es el de la ley 1566, que es el consumo de sustancias psicoactivas, un asunto de salud pública. Tenemos por aquí también el de generalidades sobre la adicción. Bueno, hay un montón. Fundamentos del hogar. Esta es una ley. Lo más difícil son esas leyes. Todo el trabajo que se tiene que hacer con la familia. El glosario de drogas, porque hay palabras que uno no conoce. Factores de riesgo para la salud, para las sustancias psicoactivas. Prevención de recaídas. Uy, este es hermosísimo. Tipos de tratamiento y modelos terapéuticos. En fin, son 17. Y esto lo estudié directamente con el Ministerio de Salud de mi país para poder brindarlo a nivel nacional. Así que ya terminé los estudios y ya terminé de presentar el examen. Solo me falta que me entreguen el certificado, que se va a demorar un poco porque ustedes saben que esos certificados necesitan pues el aval y necesitan las firmas. Entonces no sé cuándo me llegue, pero bueno, todo este proceso para contarles que no ha sido nada fácil, y para nadie es fácil la vida. A veces hay momentos muy duros, muy difíciles, muy crueles, pero la vida siempre es un sube y baja, la vida siempre está en movimiento, y la vida siempre tiene cosas bonitas, siempre tiene cosas que nos hacen sonreír a diario. Y todo este proceso que yo viví, quería compartírselos por si alguno está en algún problema, por si alguno necesita ayuda, necesita ser escuchado. Por favor, no duden en escribirme, que yo con gusto los voy a apoyar, los voy a ayudar. Y esta soy yo, esta es mi realidad, esta es mi esencia. Todo cambia, todo va en constante movimiento. Hay frases que siempre te dicen, pero que hasta que uno no las vive, no dice, ahora sí la aprendí. Como si cambias, todo cambia. Debemos estar cambiando todos los días, ser mejor persona de lo que fuimos ayer.
Otra que es muy conocida dentro del estudio del árbol genealógico y las constelaciones es cuando te dicen, si tú sanas, todo tu linaje sana, o todo tu linaje va a encontrar una sanación. Pues es por eso que les explicaba al principio, porque todos venimos conectados genéticamente. Entonces si tú sanas, pues solucionas tus problemas y haces que los que están a tu alrededor también estén muchísimo mejor. Y una frase que es muy contundente, muy importante y que no podemos dejar de lado nunca, que es la frase que yo recuerdo todos los días al despertar, es que yo no soy culpable de mi enfermedad, ni de mis enfermedades, mentales o lo que sea. Yo no soy culpable de mi enfermedad, pero soy responsable de mi recuperación. Y la recuperación está en mis manos. Aquí ha venido gente que ha pasado por psicólogos, que ha pasado por psiquiatras, que ha estado medicado y que aún así no ponen de su parte para salir adelante o para tener una vida más feliz, para que la enfermedad esté controlada. No lo han podido hacer, porque eso también está dentro de nuestra responsabilidad. Así que no eres culpable de tu enfermedad, pero eres responsable de tu recuperación. No lo olvides nunca. Mi historia después de 6 psicólogos, 2 psiquiatras y un intento de suicidio.